Chapo, ¿podría ser algún ritual para calmar el viento y el mar? Ay cosa porque ya, ay cual que ya, al te maja, te mostacano, anta cosima fue. Ay cosa porque ya, ay cual que ya, jonote. Ay cosa porque ya, ay cual que ya. Mi padre nos enseñó a calcular el tiempo exacto en el que las nubes se iban a formar e iban a llegar la lluvia a lo que sería nuestro pueblo. Y hace poco salió unas imágenes de unas personas que habían grabado desde el cielo, cuando estaban en el avión, como que se habían formado dos figuras humanas y otra inclusive donde se había formado un perro. Entonces, de ahí ya me llamó la curiosidad. Este próximo 30 de marzo ofreceré una conferencia en Guadalajara, México. Y antes, el 16 de marzo, vamos a hacer una nueva activación del ADN cósmico, así como también vamos a hacer la extracción de la mente reptiliana, esa que te mantiene estancado, esa misma que te mantiene repitiendo constantemente bucles. Esa que te autosabotea y te hace creer que eres tú el responsable, cuando realmente esta mente reptiliana es la que nos hace impulsivos, la que nos hace sentir que no merecemos nada mejor que la vida que estamos llevando, que nos mantiene estancados. Así que nos vemos este próximo 16 de marzo. Dicho eso, welcome to the jungle. Hoy quiero hablar de un tema al cual pues anteriormente nos has dejado un poquito picaditos y ha sido referente a los seres que habitan nuestro planeta. Entonces te quiero preguntar, en primer lugar, porque yo tenía una idea de algo, pero por lo que se ve no es así. Tal vez muchas personas pensarán como yo o creerán que existe una civilización en los cielos. Entonces te quiero preguntar, Marcelo, ¿cuántas civilizaciones existen en nuestro hermoso planeta Tierra? Fíjate que se divide en 3 civilizaciones. La primera, la civilización del agua. Esa es la primera. Luego la segunda, la intraterrena. Y la tercera, la de la superficie. En el caso de la cuarta, no es que exista una civilización en los cielos, sino que las civilizaciones utilizan los cielos, las civilizaciones evolucionadas utilizan los cielos como una especie de carretera. Entonces, no es que existan estructuras o una civilización, sino diferentes civilizaciones utilizan lo que vendría a ser el cielo, el espacio aéreo, si le quieres llamar de esta manera. Mira, te lo preguntaba porque hace poco salió unas imágenes de unas personas que habían grabado desde el cielo cuando estaban en el avión, como que se habían formado dos figuras humanas y otra inclusive donde se había formado un perro. Entonces, de ahí ya me llamó la curiosidad de ¿realmente existe una civilización en la Tierra? Pero obviamente no con un cuerpo físico como el nuestro, sino que se adapta a las nubes y puede crear una civilización ahí en un plano plástico tal vez, o un plano espiritual. No sé, inclusive, mira, me acabo de acordar de una anécdota que tengo de pequeñita. Yo estaba como en el despertar, tenía 7 años, recuerdo perfectamente, estaba con mi maestra Lilia, que si sigue viva, muchos besitos si me estás viendo de donde quiera que estés, porque ella era muy mayor cuando era mi maestra. Y recuerdo que un día me asombró porque cuando miré por la ventana eran unos ventanales muy grandes lo que habían en mi colegio, y resulta de que yo vi claramente, pero o sea, es algo que nunca se me ha borrado, era una mujer como en forma de nube, una nube, vaya, pero es que no sé decir que era una mujer en forma de nube o una nube en forma de mujer. Porque no sé decir esto, pero vaya, supongamos que era una mujer tumbada, ¿vale? Estaba tumbada y tenía un cabello ondulado, sus caras era muy fina, tenía una diadema de rosas y tenía unas rosas así como que tenía las manos, tenía los ojos cerrados, tenía sus pies cruzados y estaba como ascendiendo en el cielo. Entonces, a partir de ahí, yo me quedé en shock porque no entendía qué estaba viendo, obviamente, porque no es normal ver eso en los cielos.
Y entonces a partir de ahí me nació el pensar que nosotros cuando morimos nos podemos transformar en esos seres y vamos al cielo en forma como hemos muerto. Además recuerdo que tenía un vestido largo y tenía volantes el vestido, o sea que se podía ver claramente la figura de la mujer en los cielos. Por eso te pregunto, ojo, no sé si fui la única que lo vi, pero todos siempre me tomaban por la loca de la clase, así que no sé qué pensar. Por eso te pregunto, ¿existe o no existe? Mira, hasta donde yo sé, que no quiere decir que no exista, pero hasta donde yo sé, no existe civilización. Pero puede que me equivoque, pero hasta donde yo tengo conciencia, no la hay. Pero es muy curioso también cómo es que las nubes, fíjate, se prestan para hacer formas. A veces uno ve formaciones muy raras, de águilas, de pájaros, de conejos. Eso sí me ha llamado la atención, cómo las nubes forman figuras. Y fíjate que en muchas ocasiones, incluso las nubes sirven como para una especie de señal. Yo he escuchado cómo hay personas que dicen, ¿sabes qué? Yo pedí una señal en el cielo y de repente vi una nube en forma de Dios, o en forma de Jesús, o en forma de la Virgen. Eso sí me ha llamado siempre la atención, cómo las nubes se prestan para tener este tipo de señales. Eso sí, me ha llamado muchísimo la atención en este ámbito de las nubes. Pero también recuerdo, fíjate que ya hace más o menos unos 5 o 6 años, habían unas fotografías allá en China de cómo unas nubes salían muy extrañas del cielo, pero arriba se había captado una especie de ciudad. Fíjate, eso también es muy curioso, que vuelvo a decir, no es una contradicción, porque hasta donde yo sé no hay, pero yo no lo descarto. Y otra cosa, que fíjate que hay una parte muy curiosa en la Biblia donde dicen que la Nueva Jerusalén va a descender del cielo. Jesús va a venir de las nubes. Luego, cuando Jesús se desaparece, curiosamente, se va en una nube. Una nube es la que se lo lleva. Pero también hemos visto ovnis en forma de nubes. Ovnis que se camuflan perfectamente en las nubes. Puede haber una nodriza, imagínate una nodriza gigante que esté ahí frente a nosotros, pero nosotros creamos que es una nube. Entonces es muy curioso eso. Fíjate que el misterio de las nubes. Incluso en la Biblia se cuenta de que cuando va el pueblo israelí, hay una nube bien grande que es la que los está llevando y es la que los está cubriendo del sol. Algunos dicen que era una nave cilíndrico oculta bajo la formación de una nube, y eso era lo que estaban viendo los judíos de aquel entonces. Mira, de hecho yo tengo una, bueno, más que clienta, ya forma parte de, como de mi amiga, vaya, es mi amiga, ella se llama Claudia Gómez, un besito Claudia, y ella, por ejemplo, me contó de que ella necesitaba como una señal en el cielo, como que ella necesitaba una señal, y en ese momento ella se asomó en la ventana, que tiene una gran ventana en su casa, se asomó, y de repente se le formaron 2 cobras en las nubes. Anteriormente a esto, ella había tenido una canalización a través de unos ejercicios que Marcelo le había indicado hacer, más mi meditación, y ella vio una cobra dorada, cómo se le levantaba y se lo introducía en el tercer ojo. A partir de ahí fue cuando recibió la señal de que, como no estoy loca, realmente vi una cobra dorada, y esa cobra pues se manifestó en las nubes. Pero era como una cobra como enlazada. Muy pronto ella podrá entender lo que significa realmente la cobra. Y de hecho, este año para los chinos es el año de la serpiente. Así que puede ir por ahí también su iniciación por el mundo de la serpiente. Porque la serpiente es mucha sabiduría. Es mucha sabiduría también. Hay 2 serpientes, la de la sabiduría y también la del caos, las 2. Así que en el camino nos topamos a ambas, pero cada quien decide a quién va a tener de compañera. Entonces, siguiendo con el tema, también las nubes, fíjate que dan señales de que van a haber terremotos,
de lluvias. Entonces, las nubes, ni siquiera íbamos a hablar de este tema, pero fíjate que es hoy que lo recuerdo, en el campo, allá en El Salvador, por ejemplo, mi abuela era del campo. Entonces, mi abuela contaba que su papá miraba las nubes y decía, va a llover, pero las nubes no estaban negras. No, las nubes tenían una cierta formación y entonces el abuelo o el papá de ella decía, mira, hoy va a llover, y no estaba, o de repente miraba las nubes y decía, ¿sabes qué? Va a temblar, y temblaba. Entonces hay gente que sabe leer las nubes, como también hay gente que he conocido, sobre todo en el área de México, que hay gente, ¿saben qué? Que ellos saben darle una orden a la nube, decirle a la nube, ponete ahí, y ellos se ponen para que sean cubiertas, o sea, las personas sean cubiertas del sol. Entonces, eso me llamaba la atención, cómo hay personas que tienen unas lecturas de nubes y con eso ya saben qué es lo que va a suceder. Mira, te voy a contar algo que es muy curioso. En verdad, íbamos a hablar de seres intraoceánicos, pero bueno, aquí estamos hablando de las nubes. Mira, es súper interesante porque de hecho en Tenerife está el Teide, Padre Teide, se le llama en guanche, que es el pico más alto de España, mide 3.719 metros aproximadamente. Y es algo muy curioso, porque la gente de la isla, quien hemos crecido, vivido allí, sabemos leer un poco las nubes cuando van dirección al Teide. Es decir, el Teide se forma una nube como si fuera un gorro encima del Teide, y eso quiere decir que vienen vientos huracanados. O sea, es decir, que la gente tiene que guardar a sus animales, que la gente tiene que estar pendiente del mar y que la gente tiene que estar pendiente de los vientos para que no levante sus techos y proteger bien sus hogares. O sea, es una lectura que ya se hace en las nubes, o inclusive cuando las nubes van a chocar. Mira, yo conocí a una persona que de hecho es mi papá, lo voy a nombrar porque es mi papá. Conocí una persona que es mi papá. Es que decía, bueno, mi mente me troleo, me dijo, a ver, ¿lo digo o no lo digo? Pero se lo va a decir, es mi papá, ¿vale? No, pero te voy a decir una cosa, que tenés dicha, porque hay gente que lleva toda su vida y nunca conoce a su papá. Entonces, como quiera, sí, conociste a tu papá. Aplauso para María, que conoció a su papá. Gracias, papá. Me dio parte de mi sabiduría. Sí, pero es verdad, y hay gente que pasa muchísimo tiempo y no conoce a su papá. Y bueno, la María, pues sí, lo hizo, pone en alto esa ilusión de muchos que no conocieron a sus papás. No lo dije con esa intención, pero vale. Mira, le voy a contar una cosa, que en Europa, obviamente, las personas, los inmigrantes, obviamente no tienen familia más que ellos mismos o su pareja, ¿verdad? Y a veces que ni eso. Pero en una ocasión yo estaba con mi hijo, Teshuba y Tesha, y un día íbamos, no sé hacia dónde íbamos, pero un día me pregunta mi hijo, mira, me dice, ¿y vos tenés primos? Y le digo, sí, tengo primos. Ah, me dice, ¿y tenés tíos? Sí, tengo tíos. ¿Y tías? También. Y un día me dice, mira, ¿y qué se siente tener tío? Y claro, a mí me chocó eso, porque obviamente mis hijos aquí no tienen tíos, ni tías, ni primos, no tienen. Entonces, me chocó eso, cuando mencionó esa cuestión. Entonces, pues, yo le digo, hablo con mi hermano y le digo, mira, ¿crees que puedes venir? Porque fíjate que ellos me han preguntado que qué se siente tener tío, pero yo no sé cómo explicarles. Entonces mi hermano se pone a reír y me dice, hey, qué loco, me dijo, porque aquí los niños lo que se preguntan es ¿qué se siente tener papá? Y dice, ¿qué se siente tener papá? Y tus hijos allá preguntan que qué se siente tener tío. Oiga, me sentí tan mal, la verdad, cuando él me dijo eso, pero al mismo tiempo me tuve que reír, porque es verdad, un niño de Latinoamérica se pregunta eso. Mira, ¿y qué se siente tener papá? ¿Verdad? En el caso particular, ¿verdad? En el mío, yo nunca me cuestioné qué se siente tener mamá. De hecho, yo le sacaba provecho al no tener mamá, fíjate. No tuviste muchas madrastras, entonces pues tampoco. Eso Una sí. cosa sustituyó la otra, vaya. Claro, tuve diferentes tipologías de madrastras, eso sí, fíjense. Pero realmente la que cubrió el rol de mamá fue mi abuela, en eso sí. Pero bueno, contanos, ¿conociste a tu papá y luego?
Pues una vez que conocí a mi papá me enseñó muchas cosas y una de ellas era leer las nubes. Entonces, nosotros como, claro, es una isla, es el océano Atlántico, pues obviamente las nubes cambian muchísimo de formas, de colores, por las corrientes también, pues la estructura, cómo se van acumulando en el cielo, se pueden leer si viene viento o no. No digo mirando al Teide, mirando al mar. Ojo, al océano. Entonces resulta de que mi padre nos enseñó a calcular el tiempo exacto en el que las nubes se iban a formar e iban a llegar la lluvia a lo que sería nuestro pueblo. Entonces decíamos, vale, venga, nos ponía pruebas. Y nos decía, venga, a ver, ¿cuánto creen ustedes que van a tardar? Y yo decía, por ejemplo, papá, yo creo que media hora. Pues vale, pues teníamos media hora para salir de casa, porque desde mi casa se veía el mar. Entonces, obviamente es una isla, no está ahí tapada por todos lados, sino tengo una calle que se ve perfectamente el mar. Entonces decíamos, vale, pues en media hora teníamos que llegar al colegio. Y muchas veces, pues si por el color de las nubes o por cómo se veía el mar de lejos, pues podíamos captar cuándo iba a llegar. Y a veces, pues la mayoría de veces la verdad que sí lo acertábamos. Pero el que era muy puntual así, era muy exacto, era mi papá. Hasta decía, bueno, ahora vamos a hacer que no llueva y deteníamos la lluvia. O vamos a hacer que salga el sol y salía el sol. Entonces, a partir de ahí, mi padre nos enseñó a crear el poder co-creativo, que yo ni sabía que eso existía, pero era como unas enseñanzas las cuales, pues hoy en día yo aplico con mi hija, la mayor, Andrómeda. Le digo, venga, dice, mamá, yo quiero que haga sol. Y entonces le digo, venga, vamos a cantar una canción para que salga el sol, vamos a cantarle el sol. Entonces cantamos sol, solito. Y entonces, con esta canción de repente decía, ¡ah, mamá, salió el sol! Y claro, a partir de ahí, pues ella ya empezó a creer también en el poder creativo. Estoy dando tips porque también lo pueden aplicar con sus hijos, tanto con el sol, con las nubes, con el océano, inclusive. Yo sé de un chamán en México que canta al mar y al viento y lo hace que se apacigüe o hace que se levante el océano o el viento. ¿Usted habla de ese chamán? Sí. Vive en la isla Tiburón. En la isla Tiburón es donde vive, y a través de un canto él lo hace. Es más, fíjate, vamos a poner aquí ese video porque me parece interesante. Así que veamos este video de cómo este chamán con un cántico podía controlar todo. Chamán, su nombre, el Chapo Barnett. Ya entrada la noche, buscamos a este personaje del Consejo de los Ancianos de esta comunidad para que pudiera contarnos sobre los misterios y el misticismo de su etnia. Él nos condujo hacia un sitio sagrado para su tribu, los manglares. Ahí, el chamán inició una especie de ritual con cánticos para la Madre Tierra y sus habitantes. El chamán nos explicó que a través de sus cánticos es como siente el fluir de la energía por todo su cuerpo y que a través de ello puede ayudar a las demás personas para sanar de algunas enfermedades y para controlar algunos fenómenos de la naturaleza. Mientras podemos ver cómo canta el Chapo, podemos darnos cuenta de que el mar parece incrementar su oleaje. Es algo curioso que está ocurriendo en este momento. Él nos comenta que le canta al mar, que le canta al viento, y que es por eso que las olas se pueden ver un poco más agresivas. Es impresionante, pero está ocurriendo en este momento. De la misma manera, le fue pedido al chamán que aquietara la intensidad del viento y el mar. Para sorpresa de todos, mientras el Chapito realizaba sus cánticos, el viento y el mar se calmaron. Chapo, ¿podría hacer algún ritual para calmar el viento y el mar? ¿Algún cántico? Un cántico. Para que se calme. Es muy fuerte. Muy fuerte. Ay, cosa poca ya, ay, cualo ya, jonote. Ay, cosa poca ya, ay, cualo ya. Ancon te maja, te mosta cano, anta cose ma fue. Ay, cosa poca ya, ay, cualo ya, jonote. Ay, cosa poca ya, ay, cualo ya. Ancon te maja, te
hemos tacano, anta cosema fue. Hay cosa por allá, hay cual, lo que ya conoce. Hay cosa por allá, hay cual, lo que ya. Es que no sé, me parece impresionante y además yo considero que todos podemos llegar a tener esta comunicación con los elementos, tanto con la tierra, con el fuego, como el aire, con el agua, con la propia energía. Nosotros con nuestra propia energía, de hecho Matilda en la película nos lo enseñaba, de que a través del poder telepático ella podía mover las cosas. Entonces es un poder que está en nosotros y que cada uno de nosotros podemos ir desarrollando. Y sobre todo si tenemos hijos, enseñarles que ese poder existe. Y aunque parezca tal vez de locos, pero con el movimiento, empezar con algo muy sencillo. Por ejemplo, colocar un alfiler que tenga cabecilla y poner aluminio encima, en forma cóncava. Esto va a permitir que el movimiento sea telepático, porque es un material que se detiene y no está en constante movimiento. Entonces, no juega con nosotros en ese sentido de decir, no lo he movido yo. No, es que uno sabe exactamente cuándo se mueve y cuándo no. Entonces, creo que por ahí podríamos empezar. Pero, Marcelo, ¿tú has tenido alguna vez alguna experiencia? Pero espera, antes de eso, por ejemplo, lo que acabamos de ver del chamán, que como controlaba con un cántico, también Jesús, con la palabra, él podía llegar a controlar también el clima. Yo recuerdo una anécdota de mi hija Tesha. De repente yo comenzaba a decirle que uno podía llegar a controlar solo con hablar el tiempo. Y recuerdo que un día yo le dije, ok, hija, detener la nevada. Y recuerdo que ella dijo, ok, nieve, deja de caer. Y en el momento la nieve dejó de caer. Hermano, no sé si vos te recordás que una vez estábamos en España con tu amigo Sixto. Y que estaba empezando a llover. Y yo le dije, ¿querés ver que tenga la lluvia? Y él decía, no creo que lo hagas. ¿No crees? No. Y le dije, lluvia, detente. ¿Y te acuerdas qué pasó? Se detuvo la lluvia. Se detuvo la lluvia. Entonces uno alcanza este tipo de cosas. Y fíjense que en mi caso he logrado incluso parar volcanes. Mire, aquí le voy a poner estos videos porque en El Salvador gente se reía cuando el gobierno había lanzado ya alerta que ya venía a hacer una erupción, un volcán. Y yo les dije, no se preocupen, yo lo voy a detener. ¿Y saben qué? 2 horas después, el volcán se apaciguó. Y habían muchísimos videos de YouTube que se burlaban de mí porque decían, no lo puedes hacer. Y después hicieron videos diciendo que efectivamente lo habíamos logrado. Y es que es un vínculo el que nosotros tenemos que tener entre la tierra, porque al fin y al cabo nosotros somos de ella. Fíjate, María, le voy a contar a todos una historia referente a esto y el vínculo que debemos de tener. En una ocasión habían 2 personas que estaban peleando por una herencia. Entonces le decía el hermano mayor, oiga, se fueron donde el sabio, le decían, sabio, usted que sabe de las leyes, usted sabrá que en nuestra cultura al hermano mayor le corresponde tener mucho más y al menor no. A lo que le decía el otro, pero sabio, usted sabrá de que si el hermano mayor se va y se ausenta, el hermano menor asume el ser el primer mayor y entonces por ende le corresponde todo. Entonces estaban peleando por las tierras, a ver a quién le tocaba, a ver propiedad de quién era, pero en eso viene el sabio y se les queda viendo y dice, hagamos una cosa, preguntémosle a la tierra de quién es. Entonces se agacha y le pregunta a la tierra, tierra, ¿de quién es tu dueño? Y pone el oído así en el suelo y luego se levanta, se sacude y los dos le dicen, ¿qué te dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo, sabio? La tierra dice que ustedes 2 le pertenecen. Fíjate, ellos entendieron de que uno no es dueño, sino al final nosotros nos vamos a la tierra. Por eso la tierra les dice, los 2 me pertenecen a mí. Fíjate. Mira, qué bonita historia, muy interesante. Qué bonita, gracias por compartirla. De hecho, recuerdo que una vez me contaste esa historia. Hacía mucho tiempo que no contaba esa historia. Mira, de hecho, yo me acuerdo ahora que Marcelo nombró el caso de que él pudo detener la lluvia. Yo recuerdo que un día fue la primera vez que lo practiqué y era ya de adulta, grande ahora. Y resulta de que estaba en mi casa y estaba nevando mucho y estaba cayendo mucho granizo y yo tenía que salir sí o sí.
pero tenía que ir cerca. O sea, me daba tiempo de ir y regresar, pero el granizo duele. Quien ha sentido el granizo duele. Y yo estaba embarazada. Y yo decía, ay, Dios mío, tengo que ir, tengo que salir. Entonces dije, por favor, Pachamama, detén un poquito el granizo, que me dé tiempo de ir y regresar. Y cuando regrese, que vuelva si necesitas que vuelva a granizar, pero dame por lo menos media hora, que es solo lo que necesitaba. Pues cuando de repente me asomo y se había detenido el granizo. Y ay, Dios mío, gracias. Pues salí corriendo y regresé. Y cuando regresé, volvió de nuevo a granizar. Y era justamente el tiempo que yo había pedido que por favor se detuviera el granizo, porque el granizo aquí es así de cortote y duele un montón, claro. Y fue cuando yo le escribí a Marta y dije, mira lo que pude hacer. Este próximo 30 de marzo ofreceré una conferencia en Guadalajara, México. Y antes, el 16 de marzo, vamos a hacer una nueva activación del ADN cósmico, así como también vamos a hacer la extracción de la mente reptiliana, esa que te mantiene estancado, esa misma que te mantiene repitiendo constantemente bucles, esa que te autosabotea y te hace creer que eres tú el responsable, cuando realmente esta mente reptiliana es la que nos hace impulsivos, la que nos hace sentir que no merecemos nada mejor que la vida que estamos llevando, que nos mantiene estancados. Así que nos vemos este próximo 16 de marzo. Dicho eso, welcome to the jungle.